tal amigos? ¿Cómo están? Deja el Excel de la oficina un momento, tome un café o una cerveza bien fría y póngase cómodo porque ya se viene la información. Les saluda como cada día Jesús Hernández y me acompañan mis amigos. Hola, mi nombre es Jesús Antonio y estoy para servirles. Hola, soy Alejandra Franco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima. Hola, mi nombre es Luz Estrella. Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa. ¿Y de qué hablaremos el día de hoy? Cuéntanos, Ale. Hoy les hablaremos sobre diversos temas relacionados con el derecho. Les hablaremos sobre las normas, la interioridad, exterioridad, coercibilidad e incoercibilidad, entre muchos otros temas. Esto lo haremos basándonos en el libro de Eduardo García Maínez. Estos temas son de suma importancia para la comunidad en general, ya que estos conceptos a veces no los conocemos, pero los ponemos en práctica en nuestro día a día, como las normas de conducta hasta la importancia que tiene el derecho en nuestra sociedad, y tener noción de cómo los podríamos hacer valer de una manera más apegada al derecho. Así que ya saben, póngase cómodo porque esto va a estar interesante. Quédese con nosotros porque ya comenzamos. Esto es Flecha al Aire. Y ya regresamos con Flecha al Aire. Ahora dímelos, ¿con qué comenzaremos? Antes que nada, tenemos que aclarar qué es una norma. Una norma es un conjunto de reglas que van dirigidas a una sociedad para su cumplimiento. Pero estamos de acuerdo que cuando hablamos de derecho, lo primero que se nos viene a la mente son el incumplimiento de las normas jurídicas. Oye, pero entonces, ¿qué son las normas jurídicas? Son de alguna manera reglas de conducta determinadas por el Estado y en base a sus legisladores son de carácter obligatorias, dirigidas especialmente a la ordenación del comportamiento humano. Uno de los problemas más complicados del derecho en que consiste en dirigir las normas jurídicas de los convencionalismos sociales. Pero he aquí un detalle muy importante. Si llegas a incumplir estas normas, como consecuencia tendrás una sanción. Aquí se repite una frase muy común en el derecho, que siempre la dicen la mayoría de los abogados. La ignorancia de la ley no te exime del delito. ¿Y qué tiene que ver esa frase con las normas jurídicas? Pues que las sanciones se apliquen aunque una persona las desconozca. Claro, y si estas no son sancionadas, entonces no son válidas. Un ejemplo de una norma jurídica es que en México está prohibido hacer trabajar a un niño. Ellos tienen el derecho de jugar, estudiar, de ser libres, pero no de trabajar. Sus padres son los que tienen esa obligación, de lo contrario, se atendrán a una sanción. Sí, Ale, esa es una norma jurídica. Oye, pero había escuchado que las normas jurídicas tienen algunos elementos. Es correcto, Luz. Hay dos elementos fundamentales. ¿Y cuáles son estos elementos? Son el sujeto jurídico y el objeto jurídico. El sujeto jurídico es la autoridad de poder ser titular de los derechos y obligaciones. En pocas palabras, son personas que poseen el poder de alguna situación jurídica. Pero por otra parte, el objeto jurídico es la prestación que puede recaer sobre un bien. Es lo que debe hacer mediante la norma. En este caso podrían ser bienes materiales como autos, casas, etc. Estos sujetos protestativos son muy importantes, ¿Y por qué son tan importantes? porque la conducta del hombre solo puede ser objeto de regularización moral o regularización jurídica. Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Las normas jurídicas son muy importantes en la vida, pues en repetidas ocasiones se ha dicho que somos animales sociales por naturaleza y fuimos concebidos para estar los unos con los otros. Esto también sucede con las representaciones o contratos de arrendamiento. Exacto, Antonio, pero a esto se le conoce como unilateralidad y bilateralidad. ¿Y qué significan? Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Estas tienen características bastante peculiares, las cuales se dividen en dos, gratuitos y onerosos. Los gratuitos se realizan mediante testamentos o donaciones, y los onerosos por medio de compraventas, alquiler, gravamen, etc. Las normas de unilateralidad son reglas éticas que se hacen construir en un frente de sujeto a quien obliga. No hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Un ejemplo de normas bilaterales es no conducir en estado de ebriedad.
Entonces, de lo que acabas de mencionar, uno mismo es quien exige o no. Y sí, Antonio, podemos hablar de un testamento como un acto jurídico. Oye, y hablando de testamento, ¿qué pasa cuando una persona fallece y no deja un testamento? Se lleva al juzgado y se realiza un juicio sucesorio intestamentario. Sí, cierto. Algo así me pasó una vez. Un familiar cercano falleció y no había dejado testamento. No. Hubieras visto lo que hicieron mis tíos. ¿Y qué hicieron? Se agarraron a golpes. Con lo primero que encontraron, estuvo feo. Pero ya al final un abogado conocido nos asesoró y nos platicó lo del juicio sucesorio testamentario. ¿Y la bilateralidad? ¿De qué se trata? Lo contrario, la unilateralidad es que alguien nos exige. Por este motivo las normas morales son unilaterales y los preceptos jurídicos bilaterales. Claro, y algunos ejemplos son los contratos de compraventa, contrato de hipoteca y de préstamos, entre otros. Tocando otro tema, para ti, ¿qué es la interioridad? Fácil. El profe Eduardo García Maínez nos decía que la interioridad se preocupa por la vida interior de las personas y por sus actos exteriores, solo en tanto descubran la bondad o maldad de un proceder. ¿Y en español? Sí, es cierto. Ya me acordé. También dice que para darse por cumplida esta norma son dos requisitos. Uno externo, que implica la concordancia entre la norma y la conducta exteriorizada, y el interno, que relaciona el motivo que lo indujo a actuar. Un ejemplo podría darse cuando en la religión que sigas sabes en tu interior de la fe que posees y en lo que profesa esa religión, y lo demuestras obedeciendo, también de forma externa, yendo a misa, orando e incluso vistiendo como lo dicta la religión. ¿Y la exterioridad tiene relación en la ya mencionada interioridad? Sí, mira, un ejemplo de la exterioridad sería cuando una persona comete un asesinato. En la corte lo van a juzgar, depende si lo hizo porque quería o porque fue imprudencial el asesinato. Este segundo atiende a los actos esencialmente externos y después a los de carácter íntimo, pero únicamente en cuanto poseen trascendencia para la colectividad. Oye, una duda que tengo y me acabo de acordar ahorita que tocaste el tema del asesinato, es algo relacionado a la ley. Hace un mes sacaron unos policías de su casa a un amigo por la fuerza. ¿Eso es legal? Para empezar, los policías no son solo policías, sino son policías ministeriales o judiciales. Y sí, es legal de haber advertido 3 veces antes de que prosiguieran con dichos actos. Este tipo de situaciones suelen ser denominadas como coercibilidad y incoercibilidad. No es más que el uso de la fuerza policíaca en este caso y es permitida por toda la ley. Como definición podemos decir que la coercibilidad atiende a los actos esencialmente externos y después a los de carácter íntimo, pero únicamente en cuanto poseen trascendencia para la colectividad, según el libro de Introducción al Derecho publicado por el señor Eduardo García Maínez. Hay que pronunciar que del lado opuesto se encuentra la incoercibilidad. Aquí no hay violencia y logra trascender mediante la paz, pero de un impacto igual como si se estuviera utilizando la violencia. Un ejemplo de esta incoercibilidad podría ser una acción que se hizo internacionalmente famosa, gracias a una fotografía publicada en el año de 1989, donde se ve a un hombre oponiéndose a un tanque de guerra. Me imagino la inmensidad de aquella monstruosa arma de guerra, pero eso no fue impedimento para que este hombre se opusiera ante él, ya que los tanques estaban reprimiendo las protestas de los estudiantes chinos ante la brutalidad policíaca que vivían en ese momento, y así pudo lograr un impacto de talla internacional sin utilizar la violencia, un claro ejemplo de la incoercibilidad. ¡Wow! Un gran ejemplo este hombre. Me gustaría ser como él y dejar mi huella en la historia de la humanidad. ¿Y quién dice que no puedes? Si tú te lo propones de una manera autónoma que venga de ti mismo y que lo rijas por ti, claro que podrás. Esto quiere decir que hagas una autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creando por la propia conciencia. Pero hablando de la autonomía, ¿por qué no también dejamos en claro qué es la heteronomía? Puesto que la heteronomía dice que es una sujeción de un querer ajeno, renuncia a la facultad de autodeterminación normativa. En pocas palabras, podríamos decir que la heteronomía es hacer los objetivos de segundas o terceras personas, sin opción a renegar de lo impuesto y solo te queda obedecer.
Sí es cierto, a los soldados les dicen que las órdenes se ejecutan, no se discuten. Es un buen ejemplo. También lo podemos ver desde lo financiero. Cuando se imponen nuevos impuestos, se tiene que pagar aún así hagas 1000 berrinches. O también lo podemos ver en los aranceles que nos pone el señor Donald Trump. ¿Y eso no corrompe nuestros derechos? Pues en sí la definición de derecho dice que es lo que regula la conducta del individuo en la sociedad y hay una sanción a quien viole estas dichas normas. Derecho es irse alineado, recto, sin torceduras. Ahora, compañeros, vamos con un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con este tu programa favorito, Flecha al Aire. ¿No sabes qué vestir y tu ropa ya está pasada de moda? Afortunadamente existe Ropte. Es una página de ventas en línea donde podrás encontrar accesorios, ropa como blusas, vestidos casuales, elegantes, crop tops, ropa deportiva, aretes, collares, entre más cosas. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Ropte. Estamos ubicados en Tehuacán, Puebla. Hacemos entregas personales y envíos nacionales por solo 150 pesos. Recuerda seguirnos, Ropte. Y si dices que nos escuchas en este podcast, te llevarás un 10% de descuento en cualquier prenda. Y seguimos con el derecho. Recuerda que es muy importante saberlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si estamos bien informados, nos servirá de algo en algún momento. Bien, ahora, ¿has escuchado de las fuentes históricas? Sí, creo. Bueno, son aquellos escritos en papiros, libros, hasta en piedras, en los que estén escritos una ley o conjunto de leyes. Pero si lo buscas igual encontrarás que son todos los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Son documentos que contienen la información del derecho vigente en nuestra época, en base en los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica. Sí, ya lo sabía. ¿Has escuchado de la ley de Talión? Sí, aquella que utilizan durante la Edad Antigua y Media, especialmente en Babilonia, en el Código de Hammurabi. Aquella frase que todos en algún momento hemos dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¡Asu! Hasta ahora ya hasta historia aprendo. ¡Qué genial! Y eso que falta unas fuentes como la real y las formales y un poco más de historia. ¿Y de qué tratan las reales? ¿De los reyes más seguros? No, son el conjunto de factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. ¿Cuáles son esos elementos o factores? Jurisprudencia. Son las resoluciones e interpretaciones que la ley hace en los tribunales. Para que ésta exista es necesario que dicha interpretación se aplique a 5 cosas concretas, continuas y en el mismo sentido. O bien quiere decir que tiene que estar de acuerdo 5 personas para que se haga ley. Es como si todo el equipo de Flecha al Aire quisiera tomar en la vía pública, pues ya somos 5. Otro elemento es la costumbre, es el acto u omisión que se repite constantemente en un medio social, creando un sentido de obligatoriedad cuando la ley se le otorga, ya no es costumbre. Este está muy fácil de comprender, por decirlo así. Tengo un amigo en Tlacotepec que me cuenta que allá, si un señor mata a otro y huye, la familia del asesino tiene la obligación de mantener a los hijos del fallecido. Ahora sí, el último elemento general de derecho, que son las dudas, deben resolverse en el sentido más favorable. Disculpa, Toño, que te interrumpa. Un claro ejemplo de esto es la retroactividad e irretroactividad, pues la retroactividad juzga en hechos pasados y la retroactividad en hechos vigentes. Y tú puedes decidir con cuál de los dos te puedes sancionar y juzgar viéndolo desde una manera favorable para nosotros.
Oye, y continuando con los principios generales del derecho, algunos otros más son en el derecho. Nace del hecho. Las leyes favorecen al engañado, no al que engaña. A nadie debe dañarle su oficio. Quien lo puede más, puede lo menos. Y las fuentes formales son formas reguladas por el propio derecho para la creación ordenada y sistemática de las normas jurídicas. La creación de la ley, proceso legislativo y para Maynes, fuentes formales son los procesos de creación de normas jurídicas. En pocas palabras, el proceso que tiene surgimiento de una ley. Hemos estado hablando de la ley, pero no hemos explicado su concepto. La ley es una norma de derecho con carácter general, permanente, abstracto y obligatorio, emanada del poder público. Pero si buscan en Google, encontrarás que la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con la facultad legislativa. En México, para que una ley tenga formalidad, tiene que pasar por una serie de procesos que lo realiza el Poder Legislativo, que forma parte del Congreso de la Unión. Este proceso consta de 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Todo esto es realizado bajo señalamientos de la Ley Suprema. La iniciativa es el acto en el cual los órganos del Estado ponen en consideración del Congreso un proyecto de la ley. Anteriormente, este derecho solo lo tenían el presidente de la República, las legislaturas del Estado y los diputados y senadores. Pero esto cambió a partir del decreto que reforma y adiciona a la Constitución, incorporando como derecho de los ciudadanos el poder proponer un proyecto de ley. Posteriormente pasa a la fase de discusión. En esta etapa, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deliberan las iniciativas y consideran que está bien y que está mal y qué repercusiones puede contraer. Después sigue la aprobación. Una vez que ya fue deliberada y puesta en discusión, sigue la aprobación, pero esta puede ser total o parcialmente. Cuando ya fue aprobada con el Poder Legislativo, se procede a la sanción. El presidente es quien acepta o rechaza un proyecto de ley a este último. Se les conoce como derecho de veto. Una ley sancionada sería aquella que no sea devuelta con algún detalle o observación a la Cámara de origen. Una vez que ya fue discutida y sancionada, de este carácter obligatorio, darla a conocer, y esto se hace por medio del Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos legales. A esto se le conoce como publicación. Y por último, la iniciación de la vigencia. En esta etapa se especifica en qué momento comenzará a sufrir sus efectos legales. Eduardo Maynes señala que en México que existen 2 tipos de sistemas de iniciación de vigencia, sucesivo y sincrónico. A partir de que la ley ya cumplió con todo el proceso legislativo, entra en vigencia en el momento que ella lo establece. No importa que no se haya publicado en el Diario Oficial. En caso contrario, es decir, de no contar con lo establecido, entra en vigencia 8 días después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Continuando con el tema de la vigencia, como ya lo mencioné anteriormente, existen en México 2 sistemas de iniciación de la vigencia. El primero es el sucesivo, que establece que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publica el Diario Oficial 3 días después de la promulgación, y en lugares distintos a este se le conceden otros días en función de la distancia, y esto se sumará a los 3 primeros, uno más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Suponiendo que se publique la ley en el Diario Oficial, el día lunes entrará en vigor la ley el día miércoles, ya que nos dice que entrará en vigor 3 días después, y para los lugares distintos, es decir, donde tarde más en publicarse, el diario sería 6 días, y por cada 40 kilómetros o 30 kilómetros que sobrepasen en ese lugar serían 7 días. El segundo es el sincrónico. Este nos dice que la ley entra en vigor en toda la República bajo las mismas condiciones el día que ella lo estipule. Vámonos rapidísimo a una pausa publicitaria, y cuando regresemos hablaremos de la clasificación del derecho. Quédese con nosotros, ya volvemos. El Tecnológico Nacional de México es la institución de educación superior tecnológica más grande de Iberoamérica.
Y yo soy parte de los 600,000 estudiantes de ingeniería que cursamos estudios en uno de los 254 institutos y centros ubicados en todo el país. Tiene presencia en más de 600 localidades en los 32 estados del país, en donde es la única opción que tenemos miles de jóvenes para estudiar una carrera profesional. Es por ello que es reconocida por la SEP y el sector productivo como la institución de educación superior con más arraigo y movilidad social. Esta noble casa de estudios tecnológicos del Estado mexicano fue fundada el 23 de julio del 2014 por decreto del... Somos, pues, una joven institución con 3 años de fundada, pero es heredera de una brillante y firme historia de vida institucional del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. En 1948 comienza la historia de nuestra casa de estudios, cuando el gobierno federal le encarga al Instituto Politécnico Nacional asumir el compromiso de crear los institutos tecnológicos. Y es en septiembre de ese año cuando abren sus puertas el Instituto Tecnológico Regional de Durango y el Instituto Tecnológico Regional de Chihuahua. A partir de entonces fue evolucionando y se construyó desde la Secretaría de Educación Pública el proyecto educativo que hoy es el Tecnológico Nacional de México. Por todo ello, estoy orgulloso de mi tecnológico. De mi identidad con el TEC Nacional, al igual que todos los estudiantes, maestros y maestras, personal no docente y directivo. De estudiar en una de las mejores instituciones de educación superior en nuestro país. De pertenecer a la institución que forma el 46% de los ingenieros en México. Por impulsar la cobertura, creciendo un 23% en el número de estudiantes en los últimos 3 años. Por contribuir al desarrollo de nuestro país con más de 1,5 millones de egresados en casi 70 años. Por fomentar la vinculación con más de 25,000 empresas que involucran a 150,000 estudiantes y profesores para impulsar el desarrollo industrial. Por promover una reforma académica, normativa y administrativa y el diseño de un nuevo modelo educativo y cuyos primeros resultados se presentarán el próximo año. Por dotar, con el programa de Escuelas al 100, nuevas unidades académicas, aulas, laboratorios y bibliotecas, con una inversión global de 2,000 millones de pesos que concluirá en 2018. Por crear 7 centros de investigación para el desarrollo de los sectores estratégicos. Por construir 10 nodos de innovación para fomentar el talento de los estudiantes emprendedores. El Tecnológico Nacional de México tiene el honroso compromiso de formar a los profesionales del futuro con alto desempeño, capaces de innovar y generar conocimiento mediante la investigación científica y tecnológica para contribuir en el fortalecimiento y desarrollo industrial de nuestro país. El esfuerzo para brindar educación pública de calidad que garantice cobertura, inclusión, equidad y una formación integral y humanista de los estudiantes es el sello de nuestra casa de estudios. Regresamos después de este pequeño comercial. Comenzamos con la clasificación del derecho, el cual se divide en 2, público y privado. El derecho público se refiere a regular los intereses de la sociedad, a quienes les afectaría a todos. Por ejemplo, si las drogas fueran legales, nos afectaría, ya que sería más fácil que las consuman. Esto provocaría que las personas se salieran más de control y aquellas que no se saben controlar provoquen asesinatos, violaciones, robos, etc. En cuanto al derecho privado, se refiere a aquel que no afecta a todos, pues son intereses privados, como lo sería en un divorcio, y están apelando por la patria potestad de su hijo. En este caso, solo afectaría a los padres e hijos. Hablemos de la ignorancia de la ley. Hoy en día es más difícil que alguien pague su castigo, pues se ve que la mayoría está en el poder y no tiene idea de lo que hace. Pues si alguien comete un delito, este tiene la sanción que le toca. Es algo tonto, ya que cuando se tiene la mayoría de evidencias no se castiga por falta de arma, cadáver u otra cosa, pero se dice, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Esto se refiere que alguien superior tiene que llegar a hacer justicia, pero ¿realmente se puede lograr? Como les digo, es muy difícil, pues es costoso o incluso es demasiado tardado,
pues a veces los dejan libres, ya les pusieron una sanción o cerraron el caso. Todos como ciudadanos tenemos la obligación de estar enterados de lo que pasa en nuestro país. Esto implica conocer las leyes, ya que a todos nos importan más nuestros derechos y no nuestras obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y a todo esto, el derecho es de suma importancia para la sociedad, ya que nos dicta la manera en que deberíamos actuar para estar en armonía. Bueno, hasta aquí damos por concluido este video. Esto fue Flecha al Aire. Nos vemos el próximo parcial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle like y compartirlo con todos tus amigos para que estén bien informados. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.